Hola a todos, estamos en vivo en Radio Madre de Dios junto a la hermana Viviana Matos en una nueva oportunidad para un nuevo programa donde vamos a hablar del documento Gaudium et Spes de la Iglesia Católica. Muy buenos días, hermana Viviana, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias. Feliz nuevamente de estar contigo, Sabrina, estudiando, ¿no es cierto? Y leyendo esta constitución pastoral que es la Gaudium et Spes. Nos volvemos a encontrar, tuvimos que postergar por unas semanas, sabemos que estamos en época que hace frío, sufren un poquito las gargantas, es muy común que alguno quede resfriado, pero seguimos adelante con la gracia de Dios porque queremos estar compartiendo esta constitución pastoral, aprender más juntas. Entre las dos Sí. vamos leyendo este documento, invitamos a los oyentes de Radio Madres de Dios que nos acompañen, también a quienes siguen a través de las redes sociales, y vamos descubriendo estos textos que nos da la Iglesia Católica, basados siempre en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia, y viendo con una mirada crítica la sociedad esta que estaba planteándose hace 60 años atrás aproximadamente, con todos los cambios que se venían, con esto del Concilio Vaticano II, y que habiendo tanta revolución cultural, la Iglesia tenía que manifestarse también. Y hoy en día hay una revolución que sigue gestándose, hay cambios que suceden a una velocidad que tal vez no alcanzamos a detenernos y reflexionarlos. Entonces, a través de este texto, nosotros también vamos leyéndolo, vamos contemplando, vamos comparando, vamos viendo con esta también mirada crítica cómo lo percibimos, cómo está nuestra sociedad y qué podemos hacer, a qué nos está llamando Dios en esta situación actual en la que estamos viviendo. Entonces, si le parece, hermana Viviana, antes de que comencemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe para poder desarrollar este programa, para poder leerlo y a estos textos que estamos compartiendo desde el numeral 58 actualmente, y ver qué nos tiene para decir el Señor el día de hoy a través de estas palabras. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, envíanos tu espíritu de amor para que en el día de hoy nos ilumine a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y la de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Entonces, invitamos a todos entonces que puedan tener este documento para leerlo junto con nosotros. Es Gaudium et Spes a través de las páginas oficiales de la Santa Iglesia Católica. Está disponible en internet y el numeral que estamos leyendo es el 58, sobre la cultura. Dice, múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo y la cultura. Ese es el tema que vamos a estar entonces abordando el día de hoy. Cómo se conecta la buena nueva, esta noticia de Cristo y la cultura. Dice, múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura humana. Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta la plena manifestación de sí mismo en el Hijo encarnado, habló según los tipos de cultura propios de cada época. De igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. Pero al mismo tiempo, la Iglesia enviada a todos los pueblos, sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a la raza o nación alguna, a algún sistema particular de vida, a costumbre alguna antigua o reciente. Fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y a las diferentes culturas. La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído,
combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos. Con las riquezas de lo alto, fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad. Las consolida, perfecciona y restaura en Cristo. Así la Iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye por lo mismo a la cultura humana y la impulsa con la actividad, incluida la liturgia, educa al hombre en la libertad interior. Sí, Lindo el bonito. punto este que hemos tocado, hermana Viviana, ¿qué le parece? Sí, me parece muy bueno el punto, ¿ya? Cuando parte, ¿no es cierto?, donde dice que Dios nos habla según los tipos de cultura de cada tiempo y cada época. En la revelación, ¿no es cierto?, Dios nos habla y en distintas lenguas, porque a través, ¿no es cierto?, de cuando vino el Espíritu Santo, fueron todos capaces de escuchar las distintas lenguas, entender las distintas lenguas. También nos habla de que la Iglesia ha empleado estos hallazgos de la diversa cultura para difundir el Evangelio, ¿ya? Las tradiciones, ¿no es cierto?, tan importantes de cada pueblo, de cada edad, la Iglesia las va perfeccionando y restaurando en Cristo, decía ahí por ahí. Y la Iglesia también puede entrar en comunión con todas las formas de cultura, pues no está ligada a una en especial, ¿ya? Y tampoco a un sistema especial de vida. Entonces contribuye a la cultura humana y la impulsa en su actividad. También habla de la liturgia, ¿no es cierto?, que educa al hombre en esa libertad, como decía, interior. Bueno, y diríamos que la Iglesia en el fondo busca conectar la buena nueva en Cristo a la cultura a través de la evangelización. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros anunciamos a Cristo y se anuncia también a través de todas las culturas, y esa es la preocupación principal de nosotros como católicos, que formamos parte, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Yo quería opinar también un poquito de que cuando la preparación matrimonial también es una forma de conectar a los jóvenes adultos con Cristo también y con la Iglesia. Y también eso tiene que ver con la cultura, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, en que estamos en un proceso donde uno como católico pasa a ser un ser raro con esta malentendida libertad que existe. Y digo malentendida libertad porque si uno peca no puede ser libre, ¿ya? Bueno, y eso es, diríamos que la enseñanza en el fondo busca conectarnos con la palabra de Dios, con la misión también del pueblo de Dios, y nosotros que debemos que llevar la buena nueva a todas las familias, ¿no es cierto?, ser testimonio de ello y a toda la sociedad en general. Así es, hermana. Me gusta mucho algo que usted nos recordó, esto del Espíritu Santo, cómo actúa también en Pentecostés, cómo unifica las lenguas, nos da esa comprensión de la palabra de Dios, porque esta buena nueva de Cristo es el mensaje que Jesús nos viene a traer, esta buena noticia, este querigma que después también se comunica y está dentro de la misión de los bautizados, una vez que confirmamos nuestra fe, de ir y compartir esa buena noticia de Cristo. Y sin embargo, como ya lo vemos, inclusive cuando leemos las Escrituras, uno puede ver la multiformidad de pueblos donde se va presentando esta palabra de Dios, este mensaje, cómo Cristo habla, bueno, cómo Dios es el que va hablando, y se presenta, por ejemplo, de una manera al pueblo judío, y ellos lo asimilan, por ejemplo, con sus leyes, con sus prácticas, como de otra manera se presenta, por ejemplo, a estos pueblos a los cuales va llegando la evangelización, por ejemplo, de San Pablo y de los apóstoles, y ellos ven que inclusive tienen que adaptar su forma de hablar,
para poder incluirse en esas culturas sin perder la riqueza y el contenido pleno de lo que están llevando, que es la palabra de Dios, la buena noticia. Entonces, son recibidos por esos pueblos, son acogidos, así como cada pueblo hoy en día de la tierra conoce la palabra de Dios y la va acogiendo también en las medidas de sus posibilidades, en la cual quieren recibir estas gracias que da y esta buena noticia. Aunque sea en muy pequeña medida, tal vez sean pocas personas, pero la gente tiene esa búsqueda del bien, de la palabra de Dios, y finalmente terminan abriendo las puertas a recibirlo, sin necesidad de cambiar la cultura. Lo que hacen es enriquecer la cultura por la buena noticia, pero no es que la cultura se cambie. Por eso vemos tanta diferencia, por ejemplo, en la forma de la vida de la liturgia y las prácticas religiosas, la forma de manifestar la devoción en cada rincón del planeta. Vemos que los latinos, por ejemplo, tenemos una manera de hacerlo, y aún así dentro de los países latinos uno ve grandes diferencias entre un país y otro también, pero el centro, lo más importante de todo, que es la presencia de Cristo y los modos más centrales donde Él le ha querido dar continuidad, siguen respetándose, pero tomando esa identidad bonita de cada uno de los pueblos. Del mismo modo uno dice las familias. Cada familia es un mundo, dicen. Cada familia, cada hogar tiene una manera distinta de vivir sus costumbres, las relaciones entre las personas. Pero cuando Dios reina en un hogar, lo más importante que es su presencia, eso se respeta, esa buena noticia que llega a las casas también. Pero cada familia Así lo hace es. también con su identidad y con su manera, y eso no se pierde, porque eso es algo tan rico en realidad, que como Dios nos crea cada uno distinto, pero capaces de Él. Todos somos diferentes, a cada uno Él reparte los dones y las gracias que quiere dar, las virtudes. También cada uno tiene sus defectos que los diferencian, las dificultades que tenemos para poder alcanzar esa meta que es el encuentro con el Señor. Pero esa riqueza, o sea, esa diversidad, también le da riqueza a este cuerpo de Cristo, porque cada uno con sus dones hace el trabajo en la medida que tiene su misión también, pero siempre unidos Sí, a Cristo, y eso es lo bonito, sin perder las diferencias que también nos enriquecen. sí. Y lo importante que es, ¿no es cierto?, de todo lo que has dicho, también lo importante, el deseo de Dios de comunicarse con uno, ¿ya? En el lenguaje de la cultura. ¿Por qué digo en el lenguaje de la cultura? Porque uno, en el fondo, el hombre forma parte de una comunidad, de una cultura distinta de un lugar a otro. Pero como tú decías, en eso, ¿no es cierto?, en de diferentes formas todos tratamos de escuchar la palabra y de comunicarnos con Dios. Bueno, y cuando Dios nació, ¿no es cierto? Bueno, Jesús nació, ya, él asumió esta condición de hombre y también se comunicó, ¿no es cierto?, en otra lengua, ya usó otro idioma, pero ese idioma, como comentamos a través de los dones del Espíritu Santo, lo fuimos entendiendo todo y se fue traduciendo a diferentes lenguas, y en eso podemos leer y escuchar la palabra de Dios en nuestra propia lengua, ¿ya? Y yo creo que también hay que fijarnos en esto de la cultura, un poquito en los santos, Mm. ¿ya? Cómo a medida que pasa el tiempo hay en diferentes lugares diferentes santos, de diferentes partes. También las apariciones, qué bonito que la Virgen se aparezca, ¿no es cierto?, y nos dé un mensaje en diferentes culturas, en diferentes pueblos, pero siempre el mismo mensaje. ¿Ya? Tal cual. Ese mensaje, ¿no es cierto?, de amor en el fondo que Dios nos manda, y eh, en nuestra tradición, en nuestra cultura. Si Él siempre tiene ese deseo de comunicarse con nosotros. Esa amabilidad que tiene para con nosotros, así como Dios se hace hombre para habitar entre nosotros,
también tiene esa amabilidad para tomar esa cercanía a cada una de las culturas, a cada uno de los pueblos en los que se acerca. Yo pensaba esto mismo que usted comentó, hermana Viviana, cómo los santos, el Espíritu Santo los inspira en las distintas épocas, en los distintos lugares, por ejemplo, para que funden tal o cual orden de acuerdo a las necesidades de esa cultura también. Grandes santos a través de la historia han sido como estrellas, como faros luminosos para la sociedad de su tiempo, porque justamente donde esa cultura tenía ciertas carencias, estaba en una determinada crisis, porque por tal motivo se alejaban de Dios, el Espíritu Santo inspiraba en la vida de algún gran santo que fuese una novedad para su cultura. Pero Sí, esa novedad, siempre llevando esta justamente la buena noticia, esta buena novedad, cómo generaba este consuelo a las almas, este alivio para las personas que muchas veces se van perdiendo en su tiempo, en su época, se van perdiendo por diversos motivos, y con esta inspiración que da el Espíritu Santo, al ingresar en cada una de las culturas, pueden volver a quien hay que volver, que es a Jesucristo. así es, hermana. Y ahí estamos esperando, ¿no es cierto?, algunos otros santos en este milenio, que estamos un poquito en una inculturación de la cultura, pero igual hay santos como San Juan Pablo II, ¿no es cierto?, que él tenía ese don de hablar en tantas lenguas, ¿ya? Y, y ahí Podría nos tocar dirán los estos acutis santos cómo también, por debemos ejemplo. culturar de nuevo para estar en la incultura del Evangelio, ya cómo llevar, ¿no es cierto?, esta buena nueva eh, a través de este tiempo que es tan difícil, tantos cristianos perseguidos, tantos sacerdotes presos, ¿no es cierto?, y tanta gente en el Oriente Medio que muere por ser cristiano. Gracias. Tanta persecución religiosa que hay, que los medios no lo difunden, que se quedan silenciados. Y tantas, yo creo, hermana Viviana, que hay muchos santos hoy en día. Solamente que, claro, eso no los medios de comunicación no lo difunden. Pero las personas que los rodean y que acompañan esas grandes obras que se están realizando de manera silenciosa, saben y notan que ahí muchas veces en el silencio, tal vez oculto a los ojos del mundo, pero hay grandes santos haciendo cosas hermosas para el servicio del reino de Dios. Porque cuando hay mucha crisis, también hay personas haciendo grandes cosas y cosas muy nobles al servicio de Dios, así como decíamos que hay tantos mártires que están siendo perseguidos hoy en día, y esa sangre que se está derramando de tantas personas por su fe, también está contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Muchos pueden ver en ese modelo a seguir de personas que son capaces de inclusive entregar la vida por Cristo. Sí, Eh, y hay que valorarlo, aunque los medios de comunicación solamente difunden las cosas malas que ocurren, o por ejemplo cuando mencionan la iglesia, solamente cuentan de las caídas de los sacerdotes, de las crisis que hay, las disputas en la iglesia, pero no hablan de estas cosas buenas que se realizan de estas personas que son capaces de amar hasta entregar la vida por Cristo. así es, hermana. Si le parece, Seguimos, continuamos con el punto 59 entonces. bueno, dice, hay que armonizar diferentes valores en el seno de las culturas. Por las razones expuestas, la Iglesia recuerda a todos que la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera. Por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social. Porque la cultura, por dimanar inmediatamente de la naturaleza racional y social del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar según sus propios principios. Tiene, por tanto, derecho al respeto y goza de una cierta inviolabilidad,
quedando evidentemente a salvo los derechos de la persona, de la sociedad particular o mundial, dentro de los límites del bien común. El Sagrado Sínodo, recordando lo que enseñó el Concilio Vaticano I, declara que existen dos órdenes de conocimiento distintos, el de la fe y el de la razón, y que la Iglesia no prohíbe que las artes y las disciplinas humanas gocen de sus propios principios y de su propio método, cada una en su propio campo, por lo cual, reconociendo esta justa libertad, la Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana y especialmente la de las ciencias. Todo esto pide también que el hombre, salvados el orden moral y la común utilidad, pueda investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación, y por último, que se le informe verazmente acerca de los sucesos públicos. A la autoridad pública compete no el determinar el carácter propio de cada cultura, sino el fomentar las condiciones y los medios para promover la vida cultural entre todos, aún dentro de las minorías de alguna nación. Por ello, hay que insistir sobre todo en que la cultura, apartada de su propio fin, no sea forzada a servir al poder político o económico. Así es. Esto tal vez no tanto habla desde la perspectiva de la iglesia, porque se nombra la iglesia, pero acá encuentro que más bien esto de no ser forzados para que se anulen las características y las diferencias, esta riqueza cultural que comentábamos. Darle la libertad al hombre, valorar esa dimensión de la libertad humana que le permite desarrollarse en distintos ámbitos, ya sea en el desarrollo de tener su propia opinión, su autonomía, desarrollar las ciencias, desarrollar el arte, conocer el orden moral. Yo encuentro que en ese sentido, muchas veces, por lo menos en este tiempo, estamos bajo riesgo de que por órdenes políticos o económicos esto se suprima. Esta libertad de opinión, muchas veces que vemos que existe la censura. De la misma manera, si hablamos la iglesia, en la medida que evangeliza, por ejemplo, que lleva la buena noticia, tiene que estar respetando la libertad de la cultura, libertad de opinión, de informarse. No puede suprimir la libertad de la persona al momento de compartir la buena noticia. O sea, uno es libre de acoger ese amor que Dios tiene para dar y de responderle libremente. Entonces, no puede ser bajo supresión de las otras dimensiones en las cuales se ha desarrollado y las características con las que ha manifestado la persona su entorno y su cultura. Pero sí, me quedo bastante con esto, hermana Viviana, con esto de que tenemos que valorar esa libertad que tiene la persona y no dejar que sean forzados, aunque uno fuese una minoría, como puede ser hoy en día inclusive los católicos, en algunos aspectos que son una minoría en su manifestación de fe contra toda una cultura masificada y que va arrastrando con las modas. De que se pueda respetar esa libertad de las personas y respetar la diversidad esta que existe. Sí, eso sí, eso debiera ser y no influir también, diría yo, a través de textos o a través de los medios sociales, en inculcar una cultura como hoy en día la descultura, la deconstrucción de la cultura. Pero yo creo que sí, que la cultura como implica todo, ¿no es cierto? Hasta la manera de que uno tiene de vestirse, de pensar, ya la forma de concebir la vida y la muerte, el amor,
la familia, el compromiso, todo influye, la naturaleza, la misma existencia y cómo nosotros llevamos la buena nueva y el evangelio, eso debe ser en libertad, ¿ya? Y si tenemos esa libertad, así somos seres humanos íntegros, ¿no es cierto? Completos, ¿ya? Y también tenemos la dignidad que Dios nos dio. Entonces, yo creo que sí uno debe estar como, diría, como vivo en eso, como estar pendiente de que eso, aunque hoy en día seamos un poco a lo mejor minoría, yo no creo que seamos tan minoría, yo creo que las personas tienen ese amor a Dios como escondido, guardado en el fondo y por tanto tanta propaganda, no sé, de los medios y todo, la gente como que les da vergüenza decir, yo creo, ¿ya? Pero lo tienen ahí guardado y al momento de un temor o de una preocupación, oran y le piden al Señor, ¿no es cierto?, y a la Virgen que los ayuden. Entonces, eh, yo creo que tenemos que facilitar el acceso de repente de todas las personas a nuestra forma de vivir. Sí, porque es como que se ha hecho una moda no manifestar públicamente la dimensión religiosa de la persona. Por eso encuentro que es muy bonita esta iniciativa que, por ejemplo, han tomado de el Rosario Mundial de los Hombres, Rosario Mundial de las Mujeres, salir Sí, públicamente a la calle y poder demostrar también la fe que uno tiene, ese la, amor a el, Cristo y a la Madre a través del Rosario. Sí, lo mismo que diría yo, el mostrar, ¿no es cierto?, la femineidad y la masculinidad que se está perdiendo hoy en día, ya porque están tratando de destruir la imagen de la masculinidad, sobre todo, ya entonces hacerlo ver. Ya, yo escuchaba a un padre el otro día que decía que se viste con sotana. Qué bonito es que los sacerdotes, ¿no es cierto?, estén con sotana y la hermana usen el hábito, ¿ya? Esa es la forma de demostrar el amor a Dios. Y qué masculino se ven los hombres, ¿cierto?, con sotana, y qué femenina se ven las mujeres con el hábito, ¿ya? Entonces, esas tradiciones no deberían perderse porque está toda esta forma de cultura, ¿no es cierto?, de los medios que nos hace pensar otras cosas. Yo creo verdaderamente que uno debe defender la vida y defender la vida, ¿no es cierto? Si uno tiene esta concepción de la vida y de la muerte como la pensamos, uno debe defenderla en todo lugar porque uno está obligado a ser testimonio, ¿ya? Entonces, eh, debe expresarse, así como tú dices, orar. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba en España, estudiando psiquiatría en una pasantía, eh, se juntaron todos los que estaban estudiando psiquiatría, todos los estudiantes de psiquiatría y fueron a Polonia a rezar el rosario y rezaron todos en caos. El rosario se juntaron 100, que eran los 100 que venían de distintas partes del mundo a estudiar en España psiquiatría y rezaban el rosario. Y ahora una vez al año, dos estudiantes van y rezan el rosario. Entonces, se ha hecho masivo. Y yo creo que es una forma buena para demostrar al mundo, ¿no es cierto?, que Cristo vino y está con nosotros y que nosotros vamos en ese camino hacia el Señor. Así es. Un poquito, hermana, tal vez sería esto de externalizar lo que también se vive por dentro. Usted, por ejemplo, comentó esto de que tal vez hay muchas personas que realmente sí tienen fe, creen en Dios, pero claro, no lo manifiestan públicamente o tal vez solamente lo manifiestan en algún momento de crisis, cuando están sufriendo miedo, por ejemplo. Pero sí es bonito cuando uno aprende a externalizarlo, eh, también en la forma de vestir, en la forma de hablar, que porque el mundo esté habituado, por ejemplo, a hablar de manera grosera, baja. No, no tenemos por qué caer en eso. Podemos, si queremos, desde el corazón, amar a Dios, no solamente desde el corazón, que también se externalice eso en la forma de hablar,
en la forma de dirigirnos a las personas, con los gestos, con el cariño, con la amabilidad, la cordialidad, con la forma de vestir, el pudor, así como, por ejemplo, con esto que comentaba, los sacerdotes, los consagrados, si hay una consagración interior que también se pueda ver para que la gente puedan desde lejos darse cuenta que esa persona está consagrada a Dios, que a Dios pertenece. Algunos sacerdotes, por ejemplo, relatan esto tan bonito que ocurre, que desde que volvieron a usar sotana, claro, al principio tal vez algunos de ellos con vergüenza porque el mundo está tan secularizado que ven al sacerdote con sotana y como que se escandalizan, ¿por qué este vestido así? Y Pero los también tantas molestan. personas les molesta, pero al mismo tiempo, ¿cuántas personas se pueden acercar a pedir confesión, bendición, porque lo reconocen y saben que esa persona está consagrada a Dios? Entonces, al manifestar externamente eso, que se vive de manera interna, ¿cuántas gracias también puede llegar a dar? Tan bonito entonces que dicen que cuántas personas más han podido confesarse porque tal vez estaban en un aeropuerto esperando un bus y vieron que estaba ahí el sacerdote y encontraron que al estar ese sacerdote podían ir a contarle su problema, pedir un consejo o pedir confesión. Eh, y eso no pasa si uno no se entera que ahí la persona que está al lado es alguien que está dispuesto a servir a Dios. Entonces es bonito eso que se intenten volver externas esas cosas también. No hace falta que solamente la fe y esta buena noticia se viva solamente en el corazón y escondido de los ojos del mundo. Hay que compartirlo. Como dice el evangelista, la luz no está hecha para que se esconda bajo la cama o bajo la mesa. Está para que brille en la cima de un cerro, sobre la mesa, iluminando a todos. Que se comparte esa luz. Sí, nosotros fuimos enviados a llevar la buena nueva al mundo. Entonces, para llevar la buena nueva al mundo, como tú decías, nosotros debemos mostrar lo que tenemos en el interior y sacarlo al exterior. Y a lo mejor nos vestimos de una forma distinta por el pudor que uno tiene, por muchas cosas que uno tiene. Pero si no lo lleva, si no lo muestra, si lo deja guardado en su casa, es difícil que podamos llegar a otras personas y como misión salvar algunas almas, ¿cierto? Así es. O si uno se avergüenza, por ejemplo, de persignarse cuando pasa frente a una iglesia, de bendecir la mesa en público, decir no, porque estamos en una reunión o tal vez en un restaurante, ¿cómo voy a bendecir la mesa? Acostumbrarse a hacer esos gestos también en público que son tan bonitos. Sí, Qué buen testimonio que son, por ejemplo, para la familia, uno que quiere enseñarle a los hijos a vivir también la dimensión espiritual, la importancia de la oración, la bendición de los alimentos, pero cuando uno está en público, hacerse el avergonzado que cómo voy a rezar delante de otra gente. No, el ejemplo correcto, por ejemplo, para unos padres hacia sus hijos, sería que aunque uno esté en público, aunque uno esté frente a personas que no creen, uno pueda manifestar igualmente su fe y no la tenga que esconder. Ese es un buen testimonio hacia los hijos, por ejemplo. sí, sí. Compartimos, si le parece, hermana, el punto siguiente. Bueno, Estamos en la sección tercera. Dice algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura. Y el numeral 60 se titula El reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho personal a la cultura. Dice, hoy día es posible liberar a muchísimos hombres de la miseria de la ignorancia. Por ello, uno de los deberes más propios de nuestra época, sobre todo de los cristianos, es de trabajar con ahínco para que tanto en la economía como en la política, así en el campo nacional como en el internacional, se den las normas fundamentales para que se reconozca en todas partes y se haga efectivo el derecho a todos a la cultura, exigido por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social. Es preciso, por lo mismo, procurar a todos una cantidad suficiente de bienes culturales, principalmente de los que constituyen la llamada cultura básica, a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido por su ignorancia y por su falta de iniciativa de prestar su cooperación auténticamente humana al bien común. Se deben entender a quienes están bien dotados intelectualmente tengan la posibilidad de llegar a los estudios superiores, y ello de tal forma que, en la medida de lo posible,
puedan desempeñar en la sociedad las funciones, tareas y servicios que correspondan a su aptitud natural y a la competencia adquirida. Así podrán todos los hombres y todos los grupos sociales de cada pueblo alcanzar el pleno desarrollo de su vida cultural de acuerdo con sus cualidades y sus propias tradiciones. Es preciso además hacer todo lo posible para que cada cual adquiera conciencia del derecho que tiene a la cultura y del deber que sobre él pesa de cultivarse a sí mismo y de ayudar a los demás. Hay a veces situaciones en la vida laboral que impiden el esfuerzo de superación cultural del hombre y destruyen en este el afán por la cultura. Esto se aplica de modo especial a los agricultores y a los obreros, a los cuales es preciso procurar tales condiciones de trabajo que, lejos de impedir su cultura humana, la fomenten. Las mujeres ya actúan en casi todos los campos de la vida, pero es conveniente que puedan asumir con plenitud su papel según su propia naturaleza. Todos deben contribuir a que se reconozca y promueva la propia y necesaria participación de la mujer en la vida cultural. Bueno, acá ya vemos que se tocaba en esa época igualmente el tema de la mujer, pero con Sí. mucha conciencia se reconocía que la mujer también tiene harta participación ya en diversos aspectos de la vida. Yo creo que en este caso hoy en día hay que reconocer que sea mujer, sea persona con capacidades diferentes, sean hombres, por ejemplo, de edad también. Cualquier persona tiene que dársele esas posibilidades para que desarrollen sus capacidades al máximo, para que por lo menos no se le nieguen las posibilidades. Luego queda también en la voluntad de la persona si desea o no desea hacer uso de esas posibilidades para poder mejorar su capacidad de conocimiento, por ejemplo, salir de la ignorancia, y que haya un sentido de bien común también, porque el tema es que si solamente lo hacemos por un bien propio, por un desarrollo propio, pero no prima este bien común, hay tanta ignorancia que no prima el bien común, tampoco tiene tanto sentido. Lo veo hoy en día, por ejemplo, cuando hablan esto de las mujeres empoderadas. ¿De qué les sirve a la sociedad fomentar de que haya mujeres muy empoderadas que puedan acceder a grandes trabajos donde puedan estar un montón de horas si no les dejan tampoco la dimensión de poder desarrollar su maternidad, de poder vivir en un ambiente familiar? Si los trabajos estos tan profesionales no les van a dar una alternativa también de tener un descanso que les corresponda. Eh, si la persona no se, o que puedan buscar una sensación de bien común, porque por ejemplo que busquen tanto el profesionalismo de una persona, pero no importa el bien común de la familia, ¿cuál es el sentido último de esto? Entonces me parece que hay que buscar un sano equilibrio donde la persona se pueda desarrollar, pero no tenga que hacerlo solamente en una intención egoísta, sino pensando también en el bien común. Por ejemplo, también, hermana Viviana, lo escucho muchas veces en los padres cuando quieren que sus hijos lleguen a las universidades para tener su título, que no importa que se sacrifique toda la familia para que uno llegue a tener su título. Y uno dice, ¿para qué? Simplemente para que la persona pueda ser considerada un profesional. Eso engrandece a la familia, ayuda al bien común de todos. Eh, o, o eso es explotar el talento de una sola persona que se vuelve egoísta y que no pueda ver el bien de toda la familia también y las necesidades en común. Entonces, a mí me hace plantear eso. Sé que hay distintas opiniones con respecto a ese tema, pero por lo menos mi reflexión es desde ese punto de vista de que tiene que haber una noción del bien común también. Sí, yo pienso que la familia, ¿no es cierto?, es como una sociedad pequeña, y en eso es como una comunidad. Y al ser comunidad, nosotros debemos formar a cada uno de los integrantes en forma, como dice, integral. Entonces ahí va basado en los valores, la inteligencia, la voluntad, la conciencia, la solidaridad y la fraternidad. Entonces ahí está el amor, el verdadero amor cristiano. Y uno no puede perjudicar a otro y decir, ya, este hijo, como decías tú, mío, yo quiero que sea médico. ¿Querrá el niño ser médico? ¿Ya? ¿Querrá estudiar en la universidad? Y el resto pasa hambre. No, no es eso. ¿Ya? Uno debe, ¿no es cierto?, trabajar para que todos tengan los mismos derechos y todos tengan el mismo acceso
a la educación, a la cultura, sin discriminar entre uno y otro. Uno debe procurar como padre, ¿no es cierto?, que todos los bienes que uno tenga sean para todos iguales en el sentido, ¿no es cierto?, equitativo, y procurando que todos tengan a lo mejor esa cultura básica, esa cultura cristiana básica, comenzando, ¿ya?, a ser, ¿no es cierto?, buenas personas, a ser buenos cristianos, a ser honestos, ¿ya?, con todos los valores, y después ir viendo en el camino qué es lo que en el fondo todos y el niño quiere, o la persona quiere y va adquiriendo a través de la vida. Eh, yo creo que la especialización, así como profesión, ha desdibujado la imagen del ser humano íntegro, ¿ya? Porque ya se dejaron de lado todos los valores, y educar sin valores no es educar. Entonces yo creo que la educación es primero la familia, uno primero, y el clima de amor, y después vemos la jerarquía de las cosas materiales, ¿ya? Porque el ser profesional no indica estar más cerca o menos cerca de Dios, ¿ya? El ser profesional a lo mejor, y a lo mejor no, le va a dar una opción de vida distinta en este mundo, ¿ya? Y yo no digo que uno no tenga que trabajar, porque en el texto también decía que uno debe trabajar con ahínco, para que tanto en la economía y en la política, ¿no es cierto?, lo nacional e internacional, estoy leyendo el texto ahí, se den estas normas fundamentales para que todos tengan derecho a la cultura, ¿ya? Pero uno debe trabajar para la comunidad, su familia primero, ¿ya? Y uno no debe sacrificar, porque eso vendría a ser discriminación, y el Señor jamás ha discriminado, ¿ya? Entonces, y la discriminación hace que nosotros hagamos indignos a otros seres humanos, y al hacer indignos nosotros a otros seres humanos, perdemos nuestra libertad. Entonces va todo relacionado. Uno debe cultivar la familia, ya los sentimientos cristianos, los principios cristianos, y después, ¿no es cierto?, ir de a poco jerarquizando a lo mejor algunas cosas que son para el estudio. Pero todos los integrantes de una familia tienen que tener eh, los mismos, las mismas opciones y oportunidades para que puedan estudiar. Y uno como cristiano también debe propender a que todos los niños, por ejemplo, de este país tengan las mismas oportunidades para estudiar, ¿ya? A que todos los niños tengan las puertas abiertas para culturalizarse. Ahora, en este mundo moderno, ¿no es cierto?, nosotros podemos llevar los libros, podemos ocupar de buena forma los medios de comunicación, porque antes no existía en el internet, nada, era más difícil, pero ahora podemos, a través de los teléfonos móviles que tienen, ¿no es cierto?, enseñarles y hacer que aprendan muchas cosas, ¿ya? Pero también con harto cuidado con esto del internet, pero darles la oportunidad a todos por igual. Ya yo no podría haber dejado un hijo sin estudiar por no darle la oportunidad a otro, o hacer que pasen hambre en la casa y que no tengan ninguna cosa por tratar de que uno sea profesional. No, ser profesional no es lo mismo que ser una buena persona, un ser íntegro, o un ser que a lo largo de la vida va a lograr a lo mejor ser un profesional a medida que vaya avanzando y vaya trabajando, como dice ahí, con ahínco, ya con voluntad, con esfuerzo y estudiando. Y hoy día existe mucho todo lo que es, ¿no es cierto?, la autoeducación. Entonces uno puede ir siendo profesional autoeducándose. Y preferible eso que, ¿no es cierto?, degradar en parte a los otros hijos que uno tiene, o a lo mejor puede costar hasta
que el matrimonio se quiebre por estas cosas. Y que hay que valorar eso de que muchas veces uno dice, bueno, ser profesional, alcanzar a tener una carrera, sí es un gran esfuerzo, por ejemplo, también en el ámbito de lo mental, el desarrollo intelectual, el estudio que tiene que hacer, pero no hay que desmerecer el esfuerzo, por ejemplo, de las personas que se dedican a trabajar, porque la santidad uno la puede alcanzar desde el estudio, desde el trabajo, desde la oración. Hay diversos aspectos donde la persona puede desarrollar el máximo de sus capacidades con amor, con valores. Yo veo, por ejemplo, me da pena cuando desvalorizan un poquito a los papás o a las generaciones anteriores, y hasta los mismos padres dicen, no, porque yo soy una persona ignorante, entonces que mi hijo sea un profesional, que sea muy culto, que sea estudioso, porque yo soy un ignorante total, solamente sirvo para trabajar, no sirvo para otra cosa. Y uno dice, pero tienen que valorarse, tienen que saber comprender que eso que hacen, de ser, trabajar o entregar su tiempo por sus hijos, es un gesto de amor, y impregnado de valores, pero también darse cuenta de la dignidad que tienen, que puede tener la misma, y de hecho tienen la misma dignidad una persona que pudiese tener su carrera profesional, como la persona que no la tenga, y que pueda trabajar tal vez todos los días, en trabajos de campo, lo que tuviese que hacer, pero no le quita valor a una persona por el tipo de trabajo que haga, si lo hace con amor, y lo hace por servicio, y lo hace amando a Dios. Más triste tal vez es muchas personas esto que quieran acceder a un título y se olviden de tener un llamado a eso, una vocación. Entonces sean profesionales que realicen y vivan su profesión simplemente como una fuente de ganancia de dinero y no por un servicio real. Eh, entonces que el trabajo finalmente no está bien hecho. Por ejemplo, un médico, si un médico no va a tener eh, el mínimo de caridad para atender a sus pacientes, para tener un buen trato con ellos, para poder ponerse en su lugar en lo que están sufriendo, que uno no va al médico cuando está sano, sino realmente cuando está vulnerable, está sufriendo de alguna situación o quiere saber si tiene alguna cosa que le aqueja. Eh, entonces, si no existe esa empatía, ese cariño, ese respeto, qué triste que es llegar simplemente porque la persona tiene un título y tiene el conocimiento, pero no la calidad humana para atender esa situación. Lo mismo Sí. cuando uno va a y un secretario o un oficinista que atiende de mala manera, qué triste es llegar a eso. Entonces, que haya buen trato, buena calidad humana y que no se pierdan los valores de por medio. Sí, mira, yo iba a decir eso también y quería aportar un poquito a lo que estás diciendo y tienes toda la razón. Nosotros, Dios nos dona a través del Espíritu Santo, voy a volver a decir, ciertos dones, ¿no es cierto? Ciertas cosas que uno es mejor para que para otra cosa. Voy a poner mi ejemplo. En el caso mío, mis padres querían que yo estudiara Derecho. ¿Ya? Yo pude haber estudiado Derecho. De hecho, fui tercer puntaje nacional, pero imagínense, en matemáticas. ¿Ya? Pero a mí toda la vida me gustó enseñar. Y mis padres no querían que estudiara por ningún motivo profesor o docente, porque no estaba dentro de eso. Mi mamá era dentista, mi papá abogado, y entonces pues, estudiar profesor era como estudiar cualquier cosa. Pero yo no me habría sentido bien si no hubiese estudiado pedagogía, porque a mí me gusta enseñar y me gusta que mis alumnos sean más que yo y yo pueda darles, ¿no es cierto?, e influir de alguna u otra forma hoy en día en la parte de valores, ¿ya? Por otra parte, yo escuchaba el otro día a alguien que es de una religión, pero que decidió jugar este juego político, que no está malo, para hacer valer su posición política, y él decía que Dios lo llamó, pero él es hermano, ¿ya? Dios lo llamó, pero no para ser sacerdote, sino que lo llamó para ser hermano, para estar comprometido con la religión, para no escoger una familia,
hombre, mujer, digamos, sino para dedicar su vida a Dios en esa parte. Entonces le preguntaban, le decían, pero no, porque Dios me escogió para eso, no para ser sacerdote. Entonces uno también tiene que estar pendiente de ese llamado. Uno, como tú decías, yo no podría haber sido médico, aunque mis padres me hubiesen obligado. Yo creo que me habría muerto si hubiese tenido que ser doctor, porque no estoy hecha para eso, no estoy hecha para ver el dolor, digamos, de un cuerpo que se abre, ¿ya? De ver la sangre, porque lo sufro. Entonces, no estoy hecha para eso. Hay otras personas que no están hechas para estudiar, pero que hacen un súper buen trabajo. Y ese trabajo es valorado. ¿Por qué es valorado ese trabajo? Porque lo hacen con amor, ¿ya? Colocan, ¿no es cierto?, ese don que Dios les dio con amor. Así es. O sea, cuán necesario es poner el amor en lo que uno hace, hermana Viviana, realmente. Sí, sí. Y todo tiene que ver, ¿no es cierto?, también con la responsabilidad, porque uno las cosas las tiene que hacer bien, ¿ya? Uno en cada lugar que esté tiene que tratar de ser, ¿no es cierto?, parecerse y tratar de ser imagen y semejanza como de Dios, como dice. Entonces uno tiene que poner el esfuerzo en eso y no por eso va a ser menos persona, ni menos, y en el camino hacia el otro mundo, ¿no es cierto?, hacia el mundo mejor, nos vamos solitos con nuestra carga y no llevamos ni el diploma de mejor alumno, ni el diploma de que soy profesor, ni el título universitario, ni un magíster, ni nada. Entonces uno va solito con lo que hizo bien y lo que hizo mal. Claro. Como dicen, uno después lo que va a dar cuenta es de lo que ha entregado, no de lo que ha Del recibido. amor que he entregado, porque por eso nos vamos a... No, Es ahí donde uno da cuenta. Yo pensaba también en estos días, hermanas Viviana, cuando uno iba repasando la vida de los santos, cuando uno ve, por ejemplo, en grandes santos franciscanos o dominicos que les negaban la entrada porque eran muy ignorantes, no eran capaces de estudiar muchas veces, y ellos de hecho pedían ser hermanos simplemente mendicantes, que les permitiesen simplemente hacer el aseo, ir a pedir limosna y que llegaron a ser dentro de las congregaciones sin ser los más estudiosos, los más sabios, los grandes doctores de la ley, llegaron a ser los doctores de enormes la santos. iglesia. Claro, o sea, ellos sin conocer muchos escritos, tenían la sabiduría que les daba el Espíritu Santo. Y que lo lindo es que el, siguiendo la vocación que Dios nos llama, cuánto uno puede entregar a otros también, porque a quienes les entregaban toda esta palabra de Dios eran quienes realmente lo necesitaban, aquellos a quienes pedían, no recuerdo el nombre del santo que leíamos el otro día, pedía a los ricos su limosna y aprovechaba de evangelizarlos. Y después entregaba esta limosna a los pobres y aprovechaba de evangelizarlos igualmente. Y le ayudaba a que inclusive se uniese la sociedad y no hubiese tanta diferencia entre ricos y pobres, sino que se diesen cuenta que eran hermanos. Entonces, qué bonito si uno hace lo que Dios ha llamado a uno a hacer y lo hace con amor, que es como el Señor nos pide, que lo que hagamos lo hagamos con amor. Entonces, qué lindo los frutos que eso puede llegar a dar. Sí. Ahora uno está llamado para hacer una tarea. Yo creo que si uno no hace esa tarea, se deja de cumplir, no se cumple la tarea, ¿ya? Queda un espacio y no se cumple esa tarea. Entonces yo creo que uno debe cumplir con su tarea y como digo, hay unos que son buenos para unas cosas y hay otros que son buenos para otras cosas. Si uno mira la vida de los santos, también ve de que aparte de que eran solidarios y un montón de cosas, se dedicaron y crearon distintas, bueno, no digamos cosas, pero se dedicaron dentro de, como tú decías, uno, no eran estudiosos como los franciscanos, ya, y se dedicaron, ¿no es cierto?, a ayudar al prójimo, a ellos no tener nada,
pero hacer el bien, digamos, llevar la comida, compartir estas ollas que hacían como comunes, etcétera, etcétera, en tiempos muy terribles. Otros santos se dedicaron a la educación ya de los niños, a llevar, a sacar a los niños de esa pobreza que existían y a empezar a hacer como hogares para niños y para darles como una profesión técnica para que pudieran, ¿no es cierto?, alimentar, casarse, formar familias y alimentar esa familia en tiempos muy difíciles. Otros fueron estudiosos, ¿ya? Se dedicaron a defender los dogmas, a defender, ¿no es cierto?, de lo que se creía de la Virgen María, y así fueron distintos. Y nosotros mismos pues, nos hemos dedicado a distintas cosas. Ya unos pueden estudiar, otros no. Pero lo que sí hay que tener es la voluntad, ¿ya? Para hacer donde uno quiera que esté, los trabajos y el trabajo que haga, bien. Y eso va a lograr que nosotros tengamos las condiciones de vida más aceptables y también lograr que los otros tengan esas condiciones de vida más aceptables y siempre ya en la vida cristiana. Así es. Bueno, Sí, y sí. sin dejar de lado. Por eso uno cuando está, por eso siempre dice uno, yo me casé con mi esposo, pero dentro de mi casa está el Señor. Bueno, y la madre. Si le parece, hermana, me gustaría que también, bueno, darle gracias a Dios por este programa que hemos compartido, pero pedir también especialmente por los jóvenes en esta etapa que tienen que también hacer un discernimiento para que cuando ellos piensen qué es lo que quieren hacer de sus vidas, si quieren seguir alguna carrera, si quieren dedicarse a algún trabajo, a estudiar o ver qué es lo que desean hacer, lo hagan pidiéndole al Espíritu Santo que los oriente, que hagan un discernimiento real. Hay jóvenes que se pierden de llegar a la consagración, al sacerdocio, mujeres que se pierden la posibilidad de ser consagradas y que estaban llamadas a eso porque no hemos hecho silencio en nuestra vida para escuchar qué es lo que Dios me está pidiendo y pedirle la gracia para poder emprender ese camino también, porque así como cada uno ha sido pensado desde el vientre de la madre y antes ya estaba en el pensamiento de Dios y Él tenía un plan para nosotros, qué lindo, qué bonito poder responderle. Entonces yo creo que sería bonito, si le parece, hermana Viviana, que pidamos también por todos esos jóvenes para que puedan hacer un buen discernimiento y no se dejen llevar por las modas del mundo, que no piensen solamente en qué carrera me va a dar más dinero, más comodidades. Por ejemplo, hay tantos jóvenes que quieren ser youtubers, pensando en esto de que como que ser youtuber les va a solucionar la vida y les va a dar dinero fácil y de manera entretenida. Que piensen a qué Dios los está llamando, porque si Dios llama a algo, es porque ahí uno va a encontrar también plenitud y la mayor felicidad que uno pudiese alcanzar también. Así que Es el mejor poder. y lo otro, Entonces, oremos también para que esos que tienen la llamada no sientan el temor ni el desprecio de sus compañeros, porque muchos jóvenes tienen la llamada y no siguen esa llamada porque les da vergüenza que los compañeros los molesten, ¿ya? Y se ve mucho eso. Entonces, por eso les digo, es el tiempo de ayudarlos y apoyarlos a los que tienen también la llamada y que en realidad por el que dirán no siguen la llamada. Así es, por sus familias también, para que les den apoyo, los lugares donde estudian, sus compañeros, para que pueda haber muchas vocaciones religiosas y estén dispuestos los jóvenes a responder ese llamado. Entonces, si le parece, hermana, le damos gracias a Dios por este momento y ponemos estas intenciones también en sus manos y a María Santísima que nos acompañe para que siempre podamos ponernos en manos de Dios, aunque nos cueste mucho, aunque seamos cabeza duras y nos alejemos tantas veces del camino, pero que busquemos, que llamemos y que pidamos porque el Señor tiene un montón de gracias para dar y está esperando ahí simplemente que vayamos al encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana, por habernos acompañado. Y si Dios permite, nos veremos la próxima semana nuevamente en otra transmisión a través de las redes sociales y por Radio Madre de Dios. Muchas gracias, Sabrina. Un placer nuevamente estar contigo. Me enseñas muchas cosas, aprendemos mucho juntas y si Dios quiere y la Virgen, nuestra Madre, nos vemos el próximo martes. Así es, hermana Viviana.